Esta historia no es mía, es de Subaru Goatfix. Esta historia la pueden encontrar en Wattpad como El Sabio Traicionado. Abajo en la descripción les dejo el link del Wattpad de esta historia. Capítulo 1. La traición y el despertar del sabio Flugel. El aire frío del santuario era denso, cargado de tensión. Aún quedaban rastros de nieve derritiéndose lentamente sobre el suelo, y el eco del reciente conflicto parecía pesar en el ambiente. Subaru Natsuki, exhausto, observaba la figura frente a él con el corazón encogido. Emilia, la chica por la que había dado todo una y otra vez, parecía dudar. Su mirada, que siempre había sido suave y cálida, ahora estaba vacía. Lo siento, Subaru, dijo Emilia en un tono casi inaudible, como si el peso de sus palabras la aplastara. Subaru frunció el ceño, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz temblorosa. Emilia desvió la mirada, incapaz de sostener los ojos de Subaru. Has hecho mucho por mí, pero creo que es mejor que sigamos caminos separados. No quiero seguir lastimándote. Las palabras fueron como dagas que se clavaron en el pecho de Subaru. Había enfrentado la muerte innumerables veces, cada una más dolorosa que la anterior, pero ninguna herida física se comparaba con el vacío que sentía en ese momento. ¿De verdad es esto lo que quieres?, preguntó Subaru, con una mezcla de incredulidad y desesperación. Emilia asintió lentamente. Aunque su rostro parecía sereno, sus manos temblaban ligeramente, traicionando la calma que intentaba mostrar. Subaru cerró los ojos, respirando hondo para no perder la compostura. No quería gritar ni suplicar. Había aprendido, a base de sufrimiento, que nada bueno salía de eso. Entiendo, murmuró finalmente. Sin decir más, dio media vuelta y comenzó a alejarse. Mientras se marchaba, el frío del santuario parecía envolverlo por completo, como si reflejara el vacío que sentía en su interior. No sabía hacia dónde ir ni qué hacer, pero una cosa estaba clara: ya no podía quedarse allí. Sección siguiente. Camino a la capital y recuerdos del sabio Flugel. Subaru avanzaba por el camino que conducía a la capital de Lugúnica. El viento helado golpeaba su rostro, pero él apenas lo sentía. Su mente estaba sumida en una vorágine de pensamientos contradictorios. ¿De qué sirvió todo lo que hice? ¿De qué sirvió morir tantas veces si al final? Los recuerdos de cada muerte, cada dolor, cada sacrificio se agolpaban en su mente, pero esta vez no había un objetivo que lo guiara. Emilia lo había abandonado. Fue entonces cuando, de repente, un mareo lo obligó a detenerse. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse, y antes de que pudiera reaccionar, cayó de rodillas. ¿Qué me está pasando?, murmuró Subaru, antes de perder el conocimiento. En la oscuridad de su mente, comenzaron a aparecer imágenes borrosas. Un campo de flores, una torre que se alzaba imponente en medio de un bosque, y un hombre, Flugel. Subaru abrió los ojos de golpe, jadeando como si acabara de despertar de una pesadilla. Sin embargo, lo que había visto no era un sueño. Eran recuerdos. Pero no eran sus recuerdos actuales, sino algo más antiguo, algo que pertenecía a otra vida. ¿Quién es Flugel? ¿Por qué siento que lo conozco? Aunque aún se sentía débil, Subaru se puso de pie. No entendía lo que estaba pasando, pero una sensación extraña lo invadía. Una mezcla de familiaridad y nostalgia. Lo descubriré, pero primero, necesito llegar a la capital. Capítulo 2. Encuentro con Rei y la revelación del pasado. Subaru avanzaba lentamente por el camino hacia la capital de Lugúnica. El cansancio lo había invadido por completo, pero sus pasos seguían siendo firmes. El recuerdo de la traición de Emilia pesaba sobre su corazón, pero en el fondo, algo más lo inquietaba. Los recuerdos que había tenido mientras caía desmayado. Flugel, el nombre seguía resonando en su mente, como un eco distante. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué sentía una conexión con él, como si hubiera sido una parte de su vida en algún momento lejano? Mientras cruzaba el último tramo del bosque que llevaba a la capital, el sol comenzaba a ponerse, bañando el horizonte en tonos anaranjados y rojizos. La ciudad, a lo lejos, parecía tan familiar y extraña a la vez. Se detuvo un momento para observarla antes de proseguir.
La capital de Lugúnica no era solo un refugio para los viajeros, sino también un hervidero de historias, intrigas y secretos. Al llegar a la entrada de la ciudad, una figura conocida se acercó rápidamente a él. Subaru la reconoció al instante. Era Rei, la caballera de la familia Van Astrea, un ser de poder imponente y un aura que destacaba sobre los demás. Subaru. La voz de Rei fue suave, pero llena de intriga. ¿Qué haces aquí? ¿No estabas con Emilia? Subaru miró a Rei, buscando sus palabras. No estaba seguro de cómo decirle lo que había sucedido, pero el peso de su dolor lo impulsó a hablar con franqueza. Ella me dejó. Me traicionó, murmuró Subaru, mirando al suelo mientras se permitía un momento de vulnerabilidad. Rei lo observó en silencio durante unos segundos, luego asintió lentamente. Lo siento, Subaru. No puedo imaginar lo que debes estar sintiendo. Pero, ¿qué harás ahora? Preguntó con calma. Subaru levantó la vista, su rostro lleno de determinación. Voy a seguir adelante. No tengo más opción que hacerlo. El recuerdo de Flugel volvió a invadir su mente, y una chispa de resolución apareció en sus ojos. Y necesito encontrar respuestas sobre lo que me ha pasado. Algo no está bien, Rei. No soy solo Subaru. Tengo recuerdos que no me pertenecen, recuerdos de un hombre llamado Flugel. Rei frunció el ceño, claramente confundida, pero no interrumpió. Subaru le explicó con más detalles lo que había experimentado en su desmayo, sobre el campo de flores y la torre, y sobre la sensación extraña de ser alguien más, alguien con poder y conocimiento. Entiendo, dijo Rei finalmente, con una mirada pensativa. Eso suena más complicado de lo que parece. Quizás deberías empezar a buscar respuestas de una forma más concreta. Yo te ayudaré. Subaru miró a Rei con gratitud, agradecido por su apoyo, pero también sabiendo que no podía seguir cargando con el peso de sus recuerdos sin saber qué significaban. ¿Qué me propones? Preguntó, intrigado. Rei sonrió ligeramente, una sonrisa tranquila pero llena de determinación. He estado viajando por el país y recientemente he estado en contacto con un grupo que podría necesitarte. Se trata de Felt y su banda de ladrones. Necesitan más que una simple mano amiga. Necesitan un caballero para su causa. ¿Qué te parece? Sería una oportunidad para moverte en el mundo sin levantar demasiadas sospechas mientras encuentras más respuestas sobre lo que estás buscando. Subaru consideró la oferta por un momento. Felt y su banda de ladrones eran conocidos por ser un grupo peculiar, pero con un sentido de justicia que resonaba con Subaru. Además, parecía una oportunidad perfecta para comenzar su nueva vida, al menos hasta descubrir qué estaba sucediendo con su pasado y los recuerdos de Flugel. De acuerdo, me uniré a ellos. Pero bajo una condición. Subaru miró a Rei con una ligera sonrisa. Siendo así, ¿me acompañarás como mi caballera? Tengo la sensación de que no puedo hacer esto solo. Rei sonrió y asintió. Eso suena como un trato, Subaru. Entonces, vamos. Ambos se dirigieron a la sede de Felt, donde la joven ladrona los esperaba con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Felt no era la más confiable de las personas, pero Subaru sentía que había algo más detrás de su actitud que debía descubrir. Una vez allí, Subaru se presentó como nuevo miembro del grupo, adoptando el título de caballero de Felt. Aunque en el fondo sabía que era una medida temporal, también comprendía que este sería el primer paso para volver a conectar con el mundo que ahora parecía tan distante. Capítulo 3. Entre la espada y la daga días después, Subaru se integró poco a poco al grupo de Felt. Su habilidad para adaptarse a nuevas situaciones le permitió ganarse el respeto de los demás miembros, aunque todavía había una tensión palpable entre ellos y la recién llegada caballería de Subaru. El campamento estaba en las afueras de la capital, donde Felt y su grupo planeaban sus próximos movimientos. Felt era la líder, pero la relación con Subaru no era fácil. La ladrona tenía sus propios ideales y, aunque había accedido a aceptarlo como caballero, no era muy expresiva en cuanto a su opinión sobre su presencia. Una noche, mientras estaban alrededor del fuego, Subaru habló con Felt en privado. ¿Qué buscas en todo esto, Felt? Preguntó Subaru, mirando a la joven con interés. Sé que no eres una simple ladrona. Tienes algo más que te impulsa.
Feld lo miró fijamente, antes de desviar la mirada hacia las llamas del fuego. Su voz se apagó por un instante. Quiero algo mejor para este país. Quiero que las personas como yo, como los que hemos sufrido, tengan una oportunidad. El sistema está corrupto, Subaru, y todos somos parte de eso. Si puedo conseguir poder, puedo cambiar las cosas. Subaru asintió lentamente, entendiendo las palabras de Feld, pero también sintiendo que había algo más. Sabía que ella estaba en una búsqueda mucho más profunda de lo que dejaba ver. Sin embargo, las sombras no tardaron en alcanzar al grupo. Algo se movía en las sombras de la capital, algo relacionado con los recuerdos de Subaru y su conexión con Flugel. No pasaría mucho tiempo antes de que las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar, y Subaru descubriría que el mundo de Lugunica era mucho más complicado de lo que había imaginado. Pero mientras tanto, tenía una misión que cumplir. Y no importaba cuán difícil fuera, Subaru estaba dispuesto a enfrentarlo todo, buscando las respuestas que tanto deseaba. Capítulo 4. Ecos del pasado y primeras luchas. El campamento de Feld estaba rodeado por la densa oscuridad de la noche, solo iluminado por el fuego que chisporroteaba en el centro del improvisado círculo. Los demás miembros del grupo descansaban, aunque la atmósfera seguía cargada con la misma tensión que había flotado en el aire desde que Subaru se unió a ellos. Nadie hablaba mucho al respecto, pero era evidente que el nuevo caballero estaba siendo observado con cautela. Subaru caminaba por el borde del campamento, perdido en sus pensamientos. Las palabras de Rei seguían rondando en su mente, recordándole el desconocido pasado de Flugel. Algo dentro de él sabía que no se trataba de simples recuerdos perdidos, sino de algo mucho más grande. Algo que conectaba con el destino de este mundo. La sombra de la torre que había visto en sus recuerdos seguía acechando su mente, pero no tenía pistas sobre su ubicación. Los ecos de su vida anterior, de la vida de Flugel, parecían susurrarle al oído en cada momento, pero no podía alcanzar el significado completo de esos susurros. De repente, una figura se acercó a él. Subaru levantó la vista y vio a Feld, quien caminaba hacia él con una expresión de seriedad. A pesar de la dureza de su exterior, Subaru sabía que había más detrás de la líder de la banda de ladrones. ¿Te está pasando algo, Subaru?, preguntó Feld, con voz directa, como si pudiera leer la preocupación en su rostro. Subaru suspiró y se sentó en el tronco cercano, observando las llamas que danzaban ante él. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, en lo que está pasando ahora. Mi mente no se detiene, y esos recuerdos que no son míos, siento que me están volviendo loco, respondió Subaru, sin poder ocultar su frustración. Feld se sentó junto a él, manteniendo una distancia prudente pero mostrando una comprensión genuina. No eres el único que carga con recuerdos que no entiende. Todos nosotros tenemos algo que nos consume por dentro. Pero te lo diré de manera simple. Si no te concentras en lo que tienes frente a ti, entonces estarás perdido antes de tiempo. Ya has hecho tu elección. Estás aquí con nosotros. Así que, ¿por qué no aprovechamos lo que tenemos y seguimos adelante? Las palabras de Feld resonaron en el interior de Subaru. Sabía que, aunque sus recuerdos lo atormentaban, la única forma de avanzar era centrarse en el presente. No podía permitirse perder más tiempo buscando respuestas que podrían no llegar nunca. Aún así, la figura de Flugel lo perseguía como una sombra. En ese momento, una serie de gritos rompió la calma de la noche. Subaru se levantó rápidamente, sus sentidos alertas. Feld también se puso en pie y, con una mirada rápida hacia el campamento, levantó una mano. «Prepárense», ordenó Feld. La banda de ladrones comenzó a moverse rápidamente, armándose con lo que pudieran encontrar. Subaru también corrió a un lado, colocando sus manos sobre una espada que había encontrado cerca del fuego. Aunque no tenía la destreza de los guerreros más experimentados, su determinación era lo que lo impulsaba. Algo en su interior le decía que esta lucha era más que un simple enfrentamiento. En la oscuridad de la noche, los atacantes finalmente aparecieron. Un grupo de mercenarios, armados hasta los dientes, avanzaban hacia el campamento de Feld con una intención clara. «Esos son los hombres de Kieran», gritó uno de los ladrones. Kieran era un nombre que todos conocían, un señor de la guerra de la región,
conocido tanto por su ambición como por su despiadada brutalidad. Felt se adelantó, colocando a Subaru a su lado. Ambos se prepararon para enfrentar el asedio. Subaru miró a Rei, que había llegado al campamento en el momento justo. La caballera de la familia Van Astrea observaba la escena con una calma fría, esperando el momento adecuado para actuar. Aunque no estaba con ellos directamente, su presencia era siempre reconfortante. No lo dudes, Subaru. Solo concéntrate en la lucha y da lo mejor de ti, le dijo Rei, antes de girarse y tomar su espada con una gracia mortal. El primer golpe cayó sobre ellos. Los mercenarios de Kieran atacaron sin piedad, y el combate estalló con furia en medio del campamento. Subaru se movió rápidamente, bloqueando los ataques con su espada, intentando adaptarse a la agitada danza de la lucha. Aunque su destreza no era comparable a la de Rei o Felt, Subaru era ingenioso. Evitaba los golpes con astucia y aprovechaba cualquier oportunidad para desarmar o derribar a sus oponentes. Cada movimiento lo acercaba más a entender su propio cuerpo, a cómo sus recuerdos se entrelazaban con habilidades que no sabía que poseía. ¿Era esto lo que quedaba de Flugel? ¿Un saber innato que despertaba con cada batalla? La lucha continuó por varios minutos, hasta que finalmente los mercenarios comenzaron a retirarse, dejando el campo en silencio. Felt estaba herida, pero no grave, y Subaru, aunque agotado, se mantenía de pie. Bien hecho, dijo Felt, mirando a Subaru con una leve sonrisa. Para alguien que acaba de unirse, has demostrado ser más útil de lo que pensaba. Subaru respiró pesadamente, pero su mente estaba más centrada que nunca. Mientras sentía el peso de la espada en su mano, sabía que este solo había sido el primer paso en una serie de pruebas mucho más grandes. Capítulo 5. El viaje al templo y los primeros fragmentos del pasado. El amanecer comenzó a iluminar el campamento al día siguiente. La lucha de la noche anterior había dejado sus huellas, pero no fue nada que el grupo no pudiera manejar. Felt y Subaru, junto con el resto de la banda, se preparaban para continuar su viaje hacia un templo antiguo que había sido mencionado en los rumores. Subaru sentía que las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, aunque solo fuera ligeramente. Había algo más que ese templo. Algo que tenía que ver con Flugel. ¿Por qué vamos a ese templo?, preguntó Subaru a Felt mientras se montaba en su caballo. Felt lo miró, algo pensativa, antes de responder. Es un lugar antiguo, lleno de historia olvidada. Algunos dicen que fue un centro de poder hace mucho tiempo. Tal vez podamos encontrar algo que nos ayude a comprender mejor los eventos que se están desarrollando. Subaru asintió, pero sus pensamientos volvían a las palabras de Rei. No te concentres en el pasado, Subaru. Era difícil, casi imposible. Pero tal vez, solo tal vez, encontraría respuestas en ese templo. A medida que avanzaban hacia el templo, una sombra comenzaba a acecharlos desde lejos. Un destino que Subaru no podía evitar, una conexión que pronto descubriría en los recovecos más oscuros de la historia de este mundo. Capítulo 6. El templo olvidado y la revelación de Flugel. El viaje hacia el templo fue largo y agotador. El grupo de Felt y Subaru se desplazó a través de caminos sinuosos, cruzando bosques densos y montañas rocosas. Durante el trayecto, Subaru no pudo evitar que su mente se centrara una vez más en los recuerdos de Flugel. Cada vez que pensaba en él, una extraña sensación de familiaridad invadía su ser, como si ese hombre tuviera respuestas a muchas de las preguntas que Subaru ni siquiera sabía que debía hacer. Las noches, lejos de ser tranquilas, se veían marcadas por sueños extraños. En esos sueños, Subaru veía una figura envuelta en un resplandor brillante, un hombre alto con una túnica dorada y ojos penetrantes. Ese hombre era Flugel. Subaru podía sentir la presencia de ese ser como si fuera su propio reflejo, pero en otro tiempo, en otro lugar. Las palabras de Flugel resonaban en su mente. No olvides lo que eres, Subaru. Lo que hiciste. Lo que sacrificaste. Finalmente, tras días de viaje, el grupo llegó al templo. El edificio se alzaba en lo alto de una colina, rodeado por la niebla. Sus muros eran de piedra antigua, cubiertos por enredaderas y musgo, dando la impresión de que el lugar había estado allí por siglos, olvidado por el mundo. Subaru observó el templo con cautela. Algo en el aire parecía pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí.
Felt, al igual que los demás miembros del grupo, se acercó con cautela, manteniendo su mano sobre su daga, lista para cualquier peligro. Este lugar parece haber estado deshabitado por siglos, comentó Felt, mirando alrededor. Rei se adelantó, su presencia imponente como siempre. A pesar de su serenidad, Subaru podía sentir que ella también estaba alerta, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Lo que encontraremos aquí probablemente cambiará todo, dijo Rei, su tono grave. Es hora de que todos enfrentemos lo que está por venir. El grupo atravesó las grandes puertas del templo, que se abrieron con un crujido sordo. El interior estaba sumido en la penumbra, solo iluminado por los débiles rayos de luz que se filtraban por las grietas en el techo. A medida que avanzaban, el aire se sentía frío y pesado, como si el templo estuviera sellado para ocultar algo muy antiguo. Subaru, con el corazón latiendo con fuerza, caminó hacia el centro del templo. En el centro de la sala principal, había una enorme estatua de un hombre con túnica y cabello largo, tallada en piedra. La figura parecía estar mirando al vacío, pero sus ojos estaban extrañamente vacíos, como si no pudieran ver. Algo en esa estatua le resultaba inquietante a Subaru, pero al mismo tiempo, era como si esa figura lo estuviera esperando. De repente, una sensación extraña recorrió todo su cuerpo. Sus recuerdos de Flugel parecían cobrar vida, y una oleada de imágenes lo golpeó con fuerza. La estatua comenzó a resplandecer débilmente, y en un instante, Subaru sintió que el lugar lo envolvía, como si el pasado y el presente se fusionaran en un solo momento. Es hora, pensó Subaru, como si una voz en su interior le hablara. Una serie de símbolos antiguos comenzaron a brillar en las paredes del templo, y de las grietas del suelo emergió un resplandor cálido. Subaru, sintiendo que algo estaba a punto de suceder, dio un paso adelante, acercándose al altar que se encontraba frente a la estatua. En ese momento, una intensa luz envolvió su cuerpo, y una visión lo sumió en la oscuridad. Capítulo 7. El despertar del sabio Flugel. Subaru despertó en una sala completamente diferente. No estaba en el templo, ni en el mundo que conocía. Estaba en una enorme torre, rodeado de libros y pergaminos, todos viejos, polvorientos y con un aire de sabiduría infinita. La torre estaba iluminada por una luz brillante, como si fuera un faro que apuntara al cielo. Subaru se sentó con rapidez, y su mirada recorrió el entorno mientras trataba de entender qué estaba sucediendo. ¿Este lugar, qué es? ¿Dónde estoy? Se preguntó Subaru, pero algo dentro de él ya sabía la respuesta. Este lugar era familiar. De alguna manera, sentía que había estado aquí antes, aunque no podía recordar cuándo ni por qué. Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, una figura apareció frente a él. Era un hombre de cabello plateado y ojos profundos, vestido con una túnica dorada que resplandecía como si fuera hecha de luz misma. Subaru se quedó paralizado al verlo. Ese hombre, era Flugel. El sabio de la torre. Te he estado esperando, Subaru Natsuki, dijo Flugel, su voz suave pero llena de autoridad. Subaru dio un paso atrás, su mente corriendo a toda velocidad. Estaba parado frente a la persona que había estado viendo en sus recuerdos. Pero no solo eso, también sentía que de alguna manera, él mismo formaba parte de esa figura. No podía explicarlo, pero algo en su interior le decía que la conexión entre ellos era más profunda de lo que podía entender. ¿Qué está pasando?, preguntó Subaru, confundido, su voz temblorosa. Flugel lo miró fijamente, y una sonrisa ligera apareció en su rostro. No entiendes nada, ¿verdad? Has olvidado tanto, pero no temas. Todo llegará en su momento. Tú y yo somos uno, Subaru. Todo lo que has vivido, todas esas muertes, todas esas batallas, fueron parte de un proceso. Yo estaba esperando que llegaras a este punto, para que pudieras ver la verdad. Subaru dio un paso adelante, el desconcierto dibujándose en su rostro. ¿Qué verdad?, exigió saber. Flugel levantó una mano, señalando hacia el horizonte lejano a través de las ventanas de la torre. Subaru observó en la dirección indicada, y vio una vasta extensión de tierra, con paisajes que se entrelazaban con recuerdos de batallas y sacrificios. La verdad es que tú, Subaru, eres mucho más que un simple humano.
Eres la reencarnación de mi ser, Flugel, el sabio que intentó salvar este mundo. Sin embargo, no fue solo por ti que luché. Fue por el futuro de todos. Y ahora, te corresponde a ti continuar lo que comencé. Las palabras de Flugel atravesaron a Subaru como un rayo. Todo lo que había vivido, las muertes, los momentos de desesperación, la traición de Emilia, todo tenía un propósito. Pero, ¿por qué había olvidado esto? ¿Por qué no recordaba esta conexión? Subaru sintió como su corazón latía más rápido. Una mezcla de confusión y revelación lo envolvía, pero algo más fuerte surgía dentro de él. Un propósito renovado. No solo era Subaru Natsuki, el chico que vivía una vida de sufrimiento. Era el descendiente, el heredero de Flugel, el sabio que había vivido hace siglos. Entonces, ¿qué tengo que hacer?, preguntó Subaru, con una nueva determinación. Flugel sonrió, un gesto cálido que rara vez había mostrado. Lo primero, Subaru, es que debes comprender lo que significa ser sabio. El poder que llevas dentro no es solo fuerza física. Es la capacidad de ver más allá de lo que los ojos pueden entender. Debes aprender a usar ese poder con sabiduría. El mundo está en juego, y tú, como el sabio Flugel, serás quien determine su destino. Subaru cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de Flugel. Sabía que su vida, la vida que había creído conocer, estaba a punto de cambiar para siempre. Pero no estaba solo en este camino. Tenía un propósito. Y este mundo, con todos sus misterios y desafíos, ahora era su hogar. Capítulo 8. El regreso al mundo y el futuro incierto. El templo estaba sumido en un profundo silencio. Las paredes de piedra, cubiertas de musgo y polvo, se alzaban imponentes alrededor de Subaru mientras sus ojos se abrían lentamente, como si hubiera estado sumido en un sueño interminable. El aire estaba denso, cargado de una presencia antigua que parecía envolverlo. Sentía la tensión en su pecho, pero al mismo tiempo, algo dentro de él había cambiado. Había comprendido algo que no podía ignorar. Subaru levantó la mirada hacia sus compañeros, que lo observaban con preocupación. Felt, Rei, y los demás miembros del grupo estaban reunidos alrededor de él, sus rostros reflejando incertidumbre. Felt había sido la primera en acercarse, frunciendo el ceño al ver el cambio en su expresión. «Subaru, ¿qué sucedió?», preguntó Felt, su voz llena de duda y alarma. Los ojos de Felt brillaban con una mezcla de curiosidad y temor. El chico que conocía estaba ahí, pero había algo diferente en él, algo que Felt no sabía si debería temer o esperar con esperanza. Subaru, sin poder evitarlo, respiró hondo, y luego se puso de pie lentamente, su cuerpo aún algo entumido por la energía que había absorbido en su visión. Todo a su alrededor parecía estar tan distante, tan ajeno. Los recuerdos de Flugel seguían vibrando en su mente como una melodía antigua, llenando cada rincón de su conciencia. En su corazón, había una sensación de urgencia. Sabía que tenía que actuar, que debía dejar de dudar de lo que había descubierto. No era solo Subaru Natsuki. Era Flugel, el sabio, el que había tratado de salvar el mundo y que ahora estaba regresando, reclamando su destino. «Lo sé ahora», murmuró Subaru, su voz profunda, resonante, como si estuviera recitando una verdad olvidada. Los ojos de todos se clavaron en él, algunos llenos de inquietud, otros de incredulidad. Felt dio un paso hacia él, cruzando los brazos. «¿Qué quieres decir con eso?». «Subaru, si estás jugando con nosotros». Su tono se volvió severo, como si intentara ver a través de él, como si buscara señales de la antigua persona que había conocido. Pero Subaru no pudo hacer otra cosa más que mirarla con firmeza. Sintió como la verdad de lo que había experimentado calaba hondo en su alma. No podía mentir, ni a ella ni a sí mismo. «No estoy jugando, Felt», respondió Subaru, su tono de voz ahora más resuelto que nunca. «He visto lo que soy. He visto lo que fui. Soy, Flugel. El sabio de la torre. Mi vida anterior, las muertes, las cicatrices, todo tenía un propósito. Ahora, todo lo que sé, todo lo que viví, se está despertando dentro de mí». Rei, quien había estado en silencio hasta entonces, observaba atentamente a Subaru, sus ojos dorados reflejaban una profunda comprensión.
Se acercó a él con paso firme, su figura imponente, su espada colgando en su espalda, pero había algo más en su porte. No parecía sorprendida, como si ya lo hubiera esperado. Lo que dices tiene sentido. Hay algo diferente en ti, Subaru, dijo Rei en voz baja, como si estuviera sopesando cada palabra que pronunciaba. Tu mirada. Tu presencia. La forma en que ahora hablas, no es como antes. Algo más te ha transformado. Subaru no podía apartar la mirada de Rei. Esa sensación de familiaridad, como si hubiera conocido a esta mujer en otro tiempo, en otra vida, lo invadió. Algo dentro de él lo conectaba con ella de manera profunda, pero en ese momento no podría darle una respuesta clara. Su mente seguía abrumada por la revelación de lo que había sido, de lo que se esperaba de él. De lo que debía hacer. El peso de sus palabras se asentó sobre los hombros de todos los presentes. Felt, aunque desconfiada, se quedó quieta, observando a Subaru. A pesar de sus dudas, algo en su interior le decía que no podía simplemente descartar las palabras de Subaru. Había algo indiscutible en él ahora, algo que no podía ignorar. ¿Flugel? ¿De verdad? Preguntó Felt, su tono más suave pero con una mirada desconcertada. Subaru asintió, sus ojos brillando con una nueva determinación. Sí. Y aunque no tengo todas las respuestas, sé que mi misión aquí no ha terminado. Si algo de lo que viví como Flugel puede ayudar a este mundo, entonces debo cumplir con ello. Debo enfrentar lo que viene. El silencio se hizo más profundo, y todos miraron a Subaru, como si estuvieran esperando que él dijera algo más. Sentían que algo monumental estaba sucediendo, pero nadie sabía aún qué tan profundo era el cambio que estaba ocurriendo en el chico que habían conocido. De repente, la atmósfera del templo se tornó más pesada. La piedra que cubría las paredes parecía vibrar, como si la misma estructura estuviera respondiendo a las palabras de Subaru. Un susurro, débil al principio, comenzó a llenar el aire, recorriendo las grietas del templo. Un murmullo que parecía provenir de los rincones más oscuros del edificio, como si algo, o alguien, estuviera observando desde las sombras. Subaru frunció el ceño, su instinto alertado. El poder dentro de él comenzó a latir con mayor fuerza, y su conexión con Flugel se intensificó. Sabía que algo se estaba moviendo en este templo, algo que iba mucho más allá de una simple revelación personal. ¡Cuidado!, gritó Rei, desenvainando su espada con una rapidez impresionante, sus ojos dorados centelleando de alerta. Un rugido profundo resonó en el fondo del templo. De repente, el suelo tembló, y una figura gigante emergió de las sombras, deshaciéndose de las rocas y escombros que se habían desplazado. Era una criatura enorme, una amalgama de sombras y energía oscura, que parecía formada por la misma esencia corrupta que había invadido los rincones olvidados del templo. Subaru dio un paso adelante, sintiendo el poder de Flugel arder dentro de él. Sabía que este era el momento. El destino que había esperado por tanto tiempo finalmente lo había alcanzado. No podía retroceder. No podía fallar. Felt. Rei. Prepárense. Ordenó Subaru con voz firme. La esencia del sabio Flugel fluía a través de él, dándole una fuerza que no había conocido antes. La batalla que estaba por librarse en este templo no solo decidiría su destino, sino también el futuro de este mundo. Felt, aunque aún desconcertada por los eventos, asintió y se preparó, mientras Rei asumía una postura de combate perfecta. Subaru empuñó su espada, sintiendo su peso, y sin pensarlo dos veces, corrió hacia la criatura que se alzaba ante ellos. Las sombras se retorcían alrededor de la bestia, pero Subaru ya no era el mismo. La fuerza del sabio Flugel lo poseía, le daba claridad y determinación. Usó sus recuerdos, sus habilidades pasadas, para esquivar y atacar con una precisión mortal. Este es mi destino, murmuró Subaru mientras avanzaba, enfrentándose a la oscuridad con una furia renovada. No puedo darme el lujo de dudar ahora. No mientras el mundo esté en juego. La batalla fue feroz, pero Subaru ya no luchaba solo por sobrevivir. Estaba luchando por el mundo, por el futuro que estaba a punto de forjar con sus propias manos. El rugido de la criatura resonó a través del templo, pero Subaru, Felt y Rei se mantuvieron firmes.
Con cada golpe, con cada esquive, Subaru sentía la conexión con Flugel volverse más fuerte, como si sus dos almas se fusionaran en una sola. La lucha no sería fácil, pero Subaru finalmente había entendido lo que debía ser. Esta batalla era solo el comienzo de algo mucho más grande. Y no importaba lo que enfrentara en el camino, sabía que no estaba solo. Capítulo 9. El enigma de la torre de Flugel. El estruendo de la batalla resonaba en el interior del templo, pero cuando el último vestigio de la criatura sombría se desvaneció en el aire, un profundo silencio se instaló. Subaru, con la espada todavía firme en sus manos, respiraba con dificultad. Sus compañeros, Felt y Rei, permanecían alerta, pero era evidente que el combate los había agotado. La criatura, un guardián oscuro vinculado al antiguo poder de la torre, había caído, pero lo que dejó tras de sí era más inquietante. Un pasadizo oculto que se reveló cuando la estructura del templo comenzó a ceder. Una luz tenue emanaba de la entrada, atrayendo a Subaru como un imán. ¿Qué es esto?, preguntó Felt, jadeando, mientras intentaba limpiar el sudor de su frente con un gesto brusco. Rei, con la espada aún desenvainada, miró hacia Subaru. «Tú lo sabes, ¿verdad?», preguntó, con voz tranquila, pero cargada de intensidad. Subaru asintió lentamente. En su mente, las palabras de Flugel resonaban como un eco. «Debes descender para recordar, pero ten cuidado. No todo lo que hallarás traerá paz». Aunque no entendía del todo lo que eso significaba, sabía que no podía ignorar lo que había delante de ellos. «Tenemos que entrar», dijo Subaru con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. Su cuerpo estaba agotado, pero algo dentro de él lo empujaba hacia adelante. Feld lo miró como si hubiera perdido el juicio. «¿Entrar? Estamos exhaustos. ¿Y si hay más criaturas como esa ahí abajo?». Subaru se giró hacia ella, con los ojos brillando con una intensidad renovada. «Lo entiendo, pero no podemos detenernos ahora. Este lugar, este templo, no es solo una ruina. Es un puente hacia lo que necesitamos saber. No puedo explicar cómo lo sé, pero debo ir». Rei dio un paso al frente, interrumpiendo la conversación con un tono autoritario. «Iré contigo. Felt puede quedarse aquí con los demás y vigilar la entrada». Aunque su propuesta parecía pragmática, había una conexión más profunda en su decisión. Como si supiera que el papel de Subaru en este viaje era mucho más grande de lo que él mismo comprendía. Feld gruñó, evidentemente molesta, pero al final asintió. «De acuerdo, pero si no regresan en una hora, entraré a buscarles». Sin más palabras, Subaru y Rei se adentraron en el pasadizo, mientras los demás se quedaban atrás, observando cómo la luz de sus antorchas se desvanecía en la penumbra. El descenso fue largo y cargado de tensión. Las paredes del pasadizo estaban cubiertas de símbolos antiguos, algunos brillando débilmente con un tono azulado. Subaru se detuvo en varios momentos, incapaz de apartar la mirada de los grabados. Aunque no podía leerlos completamente, una parte de él entendía su significado. Eran fragmentos de un tiempo olvidado, de un conocimiento que alguna vez había poseído como Flugel. «¿Qué dice?», preguntó Rei, observándolo con curiosidad. Subaru deslizó los dedos sobre los símbolos y murmuró. «Hablan de un pacto, un juramento hecho por el sabio de la torre. Pero hay algo más». Su voz se apagó, incapaz de formar las palabras. Una imagen fugaz atravesó su mente. Flugel, de pie frente a un consejo de figuras sombrías, prometiendo proteger algo más allá de su propia existencia. Cuando finalmente llegaron al final del pasadizo, una vasta sala se abrió ante ellos. En el centro, una mesa circular de piedra estaba rodeada por libros, mapas y cristales brillantes. Sobre la mesa, un orbe flotaba, emitiendo una luz pulsante que llenaba la sala con una energía casi tangible. Subaru se acercó al orbe, sus pasos resonando en el suelo de piedra. La energía del objeto parecía resonar con él, como si lo reconociera. «Este es el corazón de la torre», dijo Subaru, en voz baja. Rei, que había estado observando en silencio, frunció el ceño. «¿Y qué significa eso?». Antes de que Subaru pudiera responder, el orbe brilló con una intensidad cegadora. La sala desapareció a su alrededor, y ambos se encontraron en un vasto paisaje onírico, donde los cielos se entremezclaban con fragmentos de memoria y tiempo.
Una figura apareció frente a ellos, alta y majestuosa, con una túnica dorada y una presencia imponente. Era Flugel. Subaru, dijo la figura, con voz resonante. Has llegado hasta aquí porque estás listo. Pero para avanzar, debes enfrentarte a lo que temes. La verdad sobre quién eres y lo que dejaste atrás. Subaru sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. ¿Qué era lo que Flugel quería que enfrentara? ¿Qué verdad podría ser tan importante como para ser custodiada en este lugar olvidado por el tiempo? El orbe comenzó a emitir imágenes. Subaru en sus momentos más oscuros, sus fallos, sus miedos. Y, finalmente, un recuerdo que no era suyo, pero que ahora lo definía. Flugel, enfrentándose a una lección que cambiaría el destino de Lugúnica. Capítulo 10. El legado del sabio. La luz cegadora del orbe desapareció, y Subaru se encontró de pie en un espacio vasto y vacío, donde el tiempo y el espacio parecían no tener sentido. A su alrededor flotaban fragmentos de recuerdos. Imágenes de batallas pasadas, momentos de pérdida, y destellos de algo más grande, como si cada instante estuviera conectado por un hilo invisible. En el centro de todo, Flugel permanecía inmóvil, su figura irradiando un aura de sabiduría y poder. Rei estaba a su lado, aunque parecía más desconcertada que impresionada. Ella, siempre tan calculadora, tenía la espada lista, como si el propio Flugel pudiera volverse una amenaza en cualquier momento. Subaru, en cambio, sintió que su corazón se aceleraba. Había algo en esta presencia que lo hacía sentir diminuto, pero a la vez, completo. Subaru Natsuki, mi eco en este tiempo, comenzó Flugel, su voz resonando en el vacío como un trueno distante. Este es el momento en que tu pasado y tu presente colisionan. Lo que está por venir depende de lo que elijas aquí. ¿Qué quieres decir?, preguntó Subaru, tratando de mantener la compostura. A pesar de la calma de sus palabras, sentía que su cuerpo temblaba. Flugel levantó una mano, y de repente, una serie de imágenes se materializó frente a ellos. Subaru vio una torre gigantesca rodeada de un vasto desierto, donde los vientos soplaban con furia, y un ejército de sombras avanzaba hacia ella. En la cima de la torre, Flugel, joven y lleno de determinación, se enfrentaba a algo que Subaru no podía comprender del todo. Una figura oscura y descomunal que parecía absorber la misma luz del mundo. Este fue el final de mi era, dijo Flugel, con un tono de tristeza. Fui el guardián de un poder que no pertenecía a este mundo, un poder que tanto protegí como temí. Enfrenté la oscuridad, pero no fui suficiente. Mi sacrificio selló el mal, pero solo temporalmente. Ahora, ese ciclo ha comenzado de nuevo. Rei frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver esto con Subaru?, preguntó, su voz firme. Aunque respetaba la situación, no era alguien que aceptara respuestas vagas. Flugel la miró, y por un instante, Subaru pensó ver algo parecido a orgullo en los ojos del sabio. Él es mi herencia. Todo lo que soy, todo lo que fui, yace dentro de él. Pero Subaru no es solo mi sombra. Es más. Él tiene el potencial de romper el ciclo. Sin embargo, para hacerlo, debe aceptar la verdad que se ha negado a enfrentar. Subaru sintió que el peso de las palabras lo aplastaba. ¿Qué verdad?, preguntó, su voz rota. Flugel alzó nuevamente la mano, y esta vez, las imágenes cambiaron. Subaru vio a Emilia, pero no como la conocía ahora. Ella estaba de pie en un campo de flores, hablando con una figura oculta. En ese instante, Subaru comprendió que había secretos que Emilia no le había contado, verdades que ella había ocultado incluso a sí misma. Emilia, susurró Subaru, dando un paso hacia la visión. No todo es como crees, dijo Flugel. Tus lazos con ella son profundos, pero también son una fuente de debilidad. ¿Podrás enfrentarte a lo que hay en su corazón y seguir amándola? ¿O dejarás que las dudas te destruyan? La visión cambió nuevamente, mostrando a Felt y su grupo de ladrones. Esta vez, Subaru vio el peso de las decisiones que ella tomaba, las vidas que afectaba con cada paso. Luego, vio a Rei, cuya figura se desvanecía en una neblina de recuerdos. Un dolor agudo atravesó su pecho al darse cuenta de que había algo trágico en su destino. Esto es demasiado, murmuró Subaru, cubriéndose el rostro con las manos. Sentía que su mente estaba al borde del colapso.
Las revelaciones, las preguntas, eran demasiado para soportarlas todas a la vez. Flugel bajó su mano y se acercó a Subaru. No te estoy mostrando esto para que caigas en la desesperación. Te lo muestro para que entiendas el peso de tu elección. No eres un simple peón en esta historia, Subaru. Eres su centro. Subaru levantó la mirada, y en los ojos de Flugel vio algo que no esperaba: compasión. Por primera vez, sintió que no estaba solo. Que aunque su viaje había sido solitario y doloroso, había alguien que entendía completamente lo que estaba enfrentando. Entonces dime qué debo hacer, dijo Subaru, con la voz quebrada pero llena de resolución. Flugel sonrió ligeramente. Debes regresar a la torre. Allí yace el poder que dejé atrás, un poder que es tanto una bendición como una maldición. Pero no puedes hacerlo solo. Necesitarás a aquellos que confían en ti, y necesitarás confiar en ellos. Rei, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Si eso es lo que necesita hacer, estaré a su lado. Subaru no es alguien que deba cargar con este peso solo. Flugel asintió, y su figura comenzó a desvanecerse. El camino será difícil, Subaru. Pero recuerda esto: no eres solo mi herencia. Eres algo más grande. Algo que este mundo necesita desesperadamente. Confía en tu fuerza y en tus amigos. Y, sobre todo, no pierdas la esperanza. Con esas palabras, el vacío se desvaneció, y Subaru y Rei se encontraron de vuelta en la sala del templo. El orbe ya no brillaba, pero la energía que lo rodeaba permanecía, como si ahora formara parte de Subaru. Feld los esperaba en la entrada, su rostro lleno de preocupación. ¿Qué demonios pasó ahí dentro?, preguntó, acercándose a ellos. Subaru tomó una profunda respiración. Tenemos un nuevo destino. La torre de Flugel. Todo comienza allí. Feld levantó una ceja, claramente irritada. ¿Más viajes? ¿Qué hay de un descanso? Subaru sonrió, aunque sus ojos reflejaban la carga que llevaba. No podemos detenernos. No mientras haya tanto en juego. Rei, que observaba en silencio, puso una mano en el hombro de Subaru. No estás solo en esto. Recuerda eso. El grupo, aunque exhausto, comenzó a preparar su siguiente movimiento.